Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta serie de estudio que se llama Doctrinas Reformadas Esenciales y hoy nos toca el estudio número 23, la santificación. Como siempre nos acompaña en la lectura de los textos correspondientes la hermana Diana. Si querés saludar, por favor. Buenos días a todos los de los grupos y a los que nos escuchan por el canal. Ahí está. El día de hoy, como anticipé, vamos a ver la santificación. Estamos viendo este orden salutio, este orden de la salvación, de aquellos beneficios de aquellos que están dentro de este nuevo pacto. Vamos a ver la pregunta número 1, ¿qué es la santificación? Y la respuesta es la siguiente: es la obra de Dios por la cual somos liberados del dominio y contaminación del pecado y transformado a la imagen de Cristo. Y el texto que nos da es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Si me podés leer, por favor. Sí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, amados. Estuvimos viendo de la justificación. Y ahora estamos viendo de la santificación. Y aunque vemos que la justificación o la salvación es un acto monergístico, en la santificación podríamos decir que es un acto sinergístico, donde Dios también pone el querer y el hacer, pero está la responsabilidad del hombre de la santificación. Y aunque se santifica, esa santificación, incluso esas obras también son producidas por Dios, ¿sí? Pero la responsabilidad es del hombre. Me encanta esta definición que da. Me acuerdo que hay un libro que tengo, que es de teología sistemática, si no me equivoco es de Luis Berkhoff, hablando él, da una definición muy exacta cuando leí ese libro de Berkhoff, la teología sistemática. Él da una definición algo parecido a esto, que la santificación es la obra de Dios por la cual somos liberados del dominio y contaminación del pecado y transformados en la imagen de Dios. Amados, esta definición está muy buena, porque somos somos liberados, vamos a decir, del dominio y del poder del pecado. Muchos son salvos en Cristo y son justificados, pero no ha pasado nada. Y incluso cuando usted le pregunta, ¿se está formando Cristo? Menos todavía. Entonces esto es me acuerdo, y fíjese que el texto que leyó la hermana Diana, que debemos guardar irreprensiblemente no solamente el espíritu, sino que dice el cuerpo. O sea, cuidar todo el cuerpo que es el templo de Dios. Y esto es una gran responsabilidad que algunos descuidan, amados. Porque como vamos a ver más adelante, que la hermana va a leer, que es importante porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios es importante. Vamos por bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que tenganme paciencia. En nuestra confesión del capítulo número 13 de la Confesión Bautista 1689, capítulo número 13, habla de la santificación. Yo voy a tocar a grandes rasgos una definición que habla, escuche, ¿quiénes son los que son santificados? Bueno, por supuesto dice la confesión que aquellos que son, yo lo voy a parafrasear nada más, los que son unidos a Cristo, y estos son llamados eficazmente y regenerados. Entonces tienen un corazón nuevo y un nuevo espíritu, y ellos son creados en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, no me da tiempo de explicar esta partecita que son aún más santificados. Esa parte no me da tiempo. Creo que una vez cuando hablé en la confesión expliqué esa parte de somos más aún santificados. Ya estamos santificados, positivamente en Cristo, pero estamos siendo de alguna forma santificados en lo que habla ahí, liberados más y más del dominio del poder del pecado. De un modo real y personal, dice la confesión, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. Entonces, ven, amado, hay una gran responsabilidad. El Espíritu Santo opera dentro de nosotros. Muchos dicen, nosotros no creemos el Espíritu Santo. Acá tienen. Ustedes ven esas personas que cantan, danzan y hacen cosas raras, pero dicen que creen en el Espíritu Santo. Ustedes no ven nada de Espíritu Santo. Pero los que creemos, dicen los bautistas, no creen en el Espíritu Santo. Pero sí creemos en el Espíritu Santo. Ustedes ven ellos que dicen que el mover del Espíritu, esas cosas, ustedes lo ven mover del Espíritu en el mundo. Pero nosotros que de verdad creemos en el Espíritu Santo opera en nosotros
por medio del poder del Espíritu Santo de Él y por medio del lavamiento de la palabra, que ya somos limpiados, pero nuestra mente, vamos a decir, sigue siendo, como vamos a ver más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 24, que el hombre interior y la mujer interior sigue siendo renovada y sigue siendo llevada cautivo. Y aunque ciertos pecados siguen quedando, todavía somos lavados y limpiados todavía. Pero hay un proceso. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace por el Espíritu Santo y su santa palabra. Entonces, sí es eso. Entonces, fíjese, dice la confesión, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Aunque el dominio y la tiranía que tenía el pecado sobre el yo y la voluntad que predominaba en un corazón negro, ha perdido, todavía tiene que ser siendo mortificado más y más y debilitado. Y a la misma vez que son mortificados, amados, no podemos quedarnos ahí. Tiene que ser más vivificado y fortalecido, porque usted no puede sacar un área de un lugar y dejarla descubierta. Tiene que crecer en las virtudes que Dios nos ha dado, estas virtudes salvadoras, para vivir una vida práctica. Una vida práctica y verdadera en santidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como ya dije, el texto, yo que sea clave, podríamos decir, de Hebreo, sin que la santidad nadie verá al Señor. Vamos a avanzar un poquitito más en la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cuál es la relación entre la justificación y la santificación? La respuesta: justificación es el fondo de nuestra santificación justificación es el fondo de nuestra santificación, de la forma que uno nunca puede estar presente sin la otra. Y nos da Tito capítulo 2, versículo número 14, si lo puedes leer, por favor. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si Cristo murió por nosotros y se dio a sí mismo, no significa, no es para que usted siga estando, pecaremos para que la gracia abunde. Fíjese, dice, para purificarlo, limpiarlo, ¿y para qué? Para que hagan buenas obras, que vamos a hablar un poquito más. Y estas buenas obras tienen que estar conforme que a la palabra, lo que Dios ha revelado, estipulado en su palabra. Y cuando vemos un poquito de la, vamos a decir, de la confesión, porque es corta, aparte de este catecismo que estamos viendo, vemos, amados, que esta buenas obras, esta santificación, se tiene que efectuar en todo el hombre o toda la mujer que ha sido regenerado. Lo malo de esto, amado, vos decís, lo malo es que muchos creen que no han sido salvos. ¿Por qué? Porque todavía ven ciertos pecados. Debemos entender que esta salvación, aunque vamos a decir, ya somos salvos, la santificación todavía podríamos decir que está incompleta en nuestra vida. Por eso es que todavía quedan ciertos pecados que están adentro de nosotros y debemos mortificarlo. Es conocido como remanentes que han quedado todavía dentro del pecado, o corrupción, vamos a decir, del viejo yo, o de la vieja naturaleza, o pecados que practicó o en su mente están todavía como responder a ciertas situaciones. Esas cosas yo debo mortificar del viejo yo. El viejo yo estaba acostumbrado a responder a ciertas cosas porque estaba viviendo en un mundo diferente, pero ahora en la nueva naturaleza, por supuesto, yo debo mortificar esas obras o esas acciones que tenían y vivir una vida conforme a Cristo, ¿no? Entonces, una lucha que hay, que tenemos. Amados, si ya todos fuéramos santos, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol nos diría que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Porque ¿para qué habría esa lucha si estamos totalmente santificados? Hay una lucha. La diferencia es que ahora usted puede luchar y antes no podía luchar y tampoco le importaba luchar. Todo lo contrario, diría, usted luchaba contra el espíritu, contra los cristianos, como el apóstol Pablo. Ahora ha sido pasado de alguna forma para este pueblo y las armas han cambiado. Y usted lucha, vamos a decir, con esto. Entonces es importante que podamos entender. Vamos a dar una definición que no hay texto. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Se refiere a cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación, escuche, vamos a hacer la definición de la justificación. ¿Qué es la justificación? Y una breve
una breve, vamos a decir, un breve comentario de cada uno, y qué es la santificación, cuál es la diferencia. Vamos a empezar con la justificación. La justificación es un acto judicial de Dios, en cual que, bueno, Él nos libra en este acto judicial de la culpa del pecado. La culpa del pecado, somos librados de esa culpa. No me acuerdo si en hebreo dice que esos sacrificios que se hacían en la antigüedad no quitaban, vamos a decir, el pecado, vamos a decir, y no nos limpiaba la conciencia. Pero Cristo sí, nosotros, cualquier cristiano puede tener su conciencia tranquila. Un cristiano tranquilo, no pierdo salvación, no pierdo salvación, y si hago esto, sabemos que no estamos completamente santificados, pero sabemos que si morimos vamos a la presencia del Señor. Aunque tengamos turbaciones y por ahí algunos no hayan alcanzado lo que nosotros conocemos como la seguridad de la salvación. La seguridad de salvación, amado, no se logra miren, téngame paciencia, pero a muchos no tienen seguridad de salvación. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque siempre siguen viendo su propio pecado. Y es bueno ver los pecados, pero yo no me puedo sentir seguro de mi salvación cuando camino recto, porque voy a pecar en un momento, entonces me voy a sentir inseguro. Claro. Por eso es que dice que la justificación es ese acto por el cual el Señor nos declara como justos. O sea, no es que seamos justos, sino que nos declara como justos, pero por la justicia de Cristo. Entonces ahí se basa nuestra confianza, nuestra seguridad. Exactamente, en eso donde se basa nuestra seguridad, en lo que Él ha dicho, ¿sí? Bueno, entonces nos libra de la culpa del pecado. ¿Y la santificación qué? Bueno, esta definición dice lo siguiente: la santificación es una operación espiritual, escuche, ética de Dios. Yo le agregaría para que se pueda entender, una operación espiritual moral, le pondría. No sé si será concorde a lo que quiere decir el autor acá, pero ética o moral de Dios en nosotros, y nos libera de la contaminación del pecado. ¿Se da cuenta? Cuando dice no creen en el Espíritu Santo estos bautistas. Claro que creemos en el Espíritu Santo. Perdón lo que le voy a decir, pero no en payasadas. En tirarme, en reír y cosas así, show y esto no. Creemos que la operación del Espíritu Santo nos aplica a la justicia de Cristo, y esa santificación y esa vida perfecta de Cristo empieza a operar dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y éticamente y moralmente va renovando nuestro entendimiento para conformarse más vamos a decir, a la imagen de Cristo. Eso es el verdadero cristiano que cree en el Espíritu Santo, pero no esas cosas raras que se hacen por ahí. Entonces espero que se pueda entender. Uno sucede una vez nada más, y el otro es a lo largo de toda nuestra vida. Puede subir y a veces bajar, subir y bajar, pero nunca está siempre quieto en un lugar. Siempre usted lo va a ver que la santificación va siendo progresiva. ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Porque puede mirarse un año, 2 o 3 y ver que no está como antes. Entonces algo ha pasado en usted. El Señor está trabajando y está limpiando. Nos está liberando de esa contaminación del pecado. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 4, y acá sí hay textos bíblicos. Pregunta número 4. ¿Cómo realiza Dios esta obra en el creyente? Y dice la respuesta: por el Espíritu de Cristo exaltado, que nos limpia de todo pecado. Y nos da el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, si lo puedes leer, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está, amado, podríamos hablar mucho sobre esto. La carta de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, no está todavía ahí para estudiarla algún día en la iglesia, pero vemos así: el Señor nos ha escogido, Dios nos ha apartado para santificarnos. ¿Lo tenés el texto ahí? ¿No? ¿Sí, no? Sí. A ver, dame un segundito. Porque yo le voy a explicar por qué. Porque una vez, me acuerdo que una vez escuché a un ministro que decía que no había un texto en la Biblia que pudiera hablar sobre la salvación y escogerse. Yo me acordaba que Tesalonicenses hablaba de esto. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido, ¿ves? Del principio para salvación. Me acuerdo que siempre decía, pero si nunca habrá leído este texto, digo yo, porque acá habla de escoger para salvación. Pero fíjese, para salvación, mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuche, así está, ¿no?
sin mover los textos. Más allá que algunos creen que esa santificación que no habla de la santificación, vamos a decir, de la santificación moral o ética, sino que la santificación de apartar, sí debemos tener que la santificación, amado, tiene mucho que ver con lo que usted cree. Porque dice, en la fe y en la verdad. Es importante lo que usted ha creído. Para usted no va a haber una verdadera santificación de verdad si su fe no está fundamentada en verdad en el Señor Jesucristo, que se ha apropiado de eso por medio de la fe y en las verdades reveladas y en su palabra. Por eso ¿por qué cómo nos aparta? Bueno, por medio de su Santo Espíritu, pero es por medio de creer en lo que está en la palabra y revelada y en esas verdades que ha puesto Él, las cuales nosotros creemos de verdad y confesamos, y no solo eso, y vivimos una vida de fe y obediencia a eso. Entonces es importante eso. Así es como obra Él, por su Santo Espíritu, y nos va limpiando de pecado. Pero ¿qué utiliza? La palabra. Cuando usted quiere limpiar un pisito, las amas de casa o lo que sea, el baño o la cosa, ¿qué utiliza? Utiliza agua. Agua y el rastrejero. Y va a sacar sí o sí. Bueno, el Espíritu Santo, eso, el poder o el dunamis viene de eso. Y, vamos a decir, de lo que nosotros conocemos como la Trinidad, porque va a decir el poder, el testigo cree que es un poder, nomás de Dios, pues no es así. Es la tercera persona, podríamos decir, el Espíritu Santo, que opera dentro de nosotros, pero utiliza su santa palabra. No parece cosas raras, es su palabra. ¿Sí? Versículo número 5, punto número 5. Tengo en la mente en la Biblia en la cabeza, ¿vio? Punto número 5. ¿El creyente es hecho perfectamente santo en esta vida? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Somos santos completamente? Quisiéramos. Lo anhelamos. Pero vamos a ver que no es así. La respuesta es la siguiente. No. Incluso el más santo de los hijos de Dios tiene solo una pequeña parte, escuche, de la nueva obediencia. Y para confirmar esto, tenemos varios textos. Y vamos a empezar, por favor. Isaías 64, versículo número 6, si me lo lees, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como viento. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Romanos 7:18, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, voy a dar dos cosas. Más allá de Isaías, escuche, sí, yo sé que va a decir que yo voy a hablar de Romano, ¿no? Sí, por eso se ríe la hermana. Pero no solamente de Romano, de Isaías, porque de Isaías algunos creen que no es para cristianos, o sea que los creyentes, sino está hablando de las personas que las obras de justicia que son como trapo de inmundicia, hablando de antes de venir a Cristo. ¿Sí? Porque las obras de nosotros ahora sí son en Cristo Jesús. Y el otro texto que quería aclarar, porque es un catecismo, o sea, claro, no es que... En Romanos 7:18 dijiste que el querer está en él, pero... El hacerlo, no el hacerlo. No el hacerlo. Bueno, aquello que me he escuchado, la posición que yo tengo, yo sé que incluso en nuestra confesión y en otros lados habla que es de un creyente. Pero ya lo he dicho muchas veces, esa posición, amado, incluso está avalada por muchos pastores conocidos. Yo estuve indagando mucho, entre ellos Martin Long John Stott y otro que no me acuerdo que es Hernán Riderbos y otros más, que también se posicionaban en la misma posición que creo yo, o la que dice las Escrituras. En esa posición Pablo cuando dice ahí, no está hablando de un creyente, sino está hablando, no sé, puede ser de un judío, o la posición que tenía Bunyan, o de alguien que conoce las verdades, porque habla del yo, y no hay nada de gracia, usted ve ahí. El hombre, un judío, conocía las verdades como Pablo quería guardarlas, pero de verdad no podía. Entonces creemos que eso no es aplicable a un cristiano. Gálatas sí habla de la lucha del espíritu con la carne. Claro que hay una lucha, pero acá vemos el yo queriendo de mí. Yo esto, es el hombre queriendo, no regenerado, queriendo. Por eso a los que saben, a los que conocen la ley, saben que
la ley nunca tiene poder para mortificar el pecado. Creo que todo lo contrario, como que lo aviva más. Entonces, Filipenses 3:12 sí. Ya vemos un hombre diferente, Pablo, llevando casi más de 30 años, creo, de vida como cristiano, dice que no había alcanzado esa perfección. Él corría aún como tratando de aferrarse a eso. Pero es importante que podamos entender algo. El creyente, vamos a decir, no es, aunque ha sido perfeccionado por la obra de Cristo, todavía no ha alcanzado, todavía vamos a decir, esa santidad completa. Eso lo hablé hace un ratito en el punto número 2 de la santificación, incluso vamos a decir en nuestra confesión, se habla de eso de que en esta vida aún quedan remanentes de corrupción. Y eso, vamos a decir, siempre hay una guerra continua no entre el yo, como dice Romanos 7, sino entre el espíritu, porque en Romanos 7 dice yo, queriendo hacer yo, queriendo yo, y usted nunca lo va a lograr, va a estar como en Romanos 7, a menos que llegue a Romanos 8, que está el espíritu en Romanos 8. Ahí sí, da gracias a Dios que por medio del sacrificio en la cruz de Cristo, Él en el espíritu puede andar victoriosamente, dice la vida en el espíritu, fíjate Romanos 8. Viviendo en el espíritu, así es. Ahora sí, pero Romanos 7 no. En Gálatas, el capítulo 5, versículo 17 en adelante, sí, pero ya es el espíritu que lucha contra la carne. Romanos 7 ve el yo luchando contra la carne, que es imposible. ¿Por qué el yo? Porque en el yo, en la mente de amado, está la ley. Cualquiera sabe que lo que es hacer el bien. Por eso dice yo. Cualquiera pregunta a la persona si sabe hacer el bien. Sí. Claro. Yo quiero hacerlo, no puede. Yo quiero dejar este vicio, Ajá. pero no lo vas a poder, porque yo tengo buenos deseos, pero no se trata de buenos deseos. Solamente en la vida del espíritu. Por eso no quiero que el malentiende está diciendo que no va, no estoy diciendo que ese texto no se refiere a eso. Gálatas sí se refiere, aunque hay una lucha entre espíritu y carne, y hay que mortificarla, por supuesto, y nunca se van a reconciliar entre ellas. Siempre va a haber enemistad entre la carne y el espíritu, ¿no? Pero siempre va a ir muriendo cada vez más y más, mortificándola. Y todavía puede quedar, nuestra confesión, fíjese lo que dice, escuche, lamentablemente dice esto. Yo me acuerdo cuando uno recién viene y es nuevo, no sé si a usted le pasó, porque yo cuando leí esta parte de la confesión dije, ¡ay, qué alivio! Dije, Señor, ¿sabe por qué? Porque uno no encontraba, hoy no digo no, ningún alivio, digo yo. Me molesto porque no puede ser así. Pero en esa época uno dice, ay, no, ya no encontraba cómo luchar con los pecados, dice, ay, qué bueno que la confesión dice esto, decía yo. Escuche, en dicha guerra, aunque la corrupción queda y prevalezca por mucho tiempo, por algún tiempo, la parte, yo decía, entonces puede, y claro, pues decía, yo no lo puedo vencer, por lo menos sé que va a estar mucho tiempo, y aunque es verdad que hay pecados que quedan por mucho tiempo, a mí yo no me puedo justificar con eso. Claro. ¿Por qué puedo decir pecaré para que la gracia abunde? Es que mi desesperación y no querer pecar, de alguna forma quería encontrar alguna palabra que me ayudara, que era cristiano. Claro. De que, bueno, entonces me podía como un respirar y decir, bueno, soy cristiano, pero está esa lucha. Y sí es verdad que puede llegar mucho tiempo. La parte regenerada, dice la confesión, va a triunfar. Va a triunfar. Aunque pase mucho tiempo en su vida, tiene que prevalecer, tiene que triunfar. Porque por eso tiene que hacer el Espíritu Santo. Es la obra de santificación. El que opera, o sea, esa obra santificadora que el Espíritu de Cristo. En aquello vamos a decir que han creído, por eso queremos la perseverancia de los santos. Entonces una persona que ha creído, usted le va a ver que a lo largo de su vida cristiana va a continuar, va a perseverar. No va a ser como Dema, no va a ser como Judas, no va a ser como Yes y otros que se volvieron atrás. Lo va a ver continuar hasta el final. Entonces van a crecer en la gracia, van a perfeccionarse. Esas personas ustedes le van a ver que a pesar que cae, se levanta o sean disciplinados, lo van a ver que sigue y lo van a ver ahí con el temor del Señor. Pero nunca lo van a ver apartarse del Señor, porque el Señor los va a hacer, si los salvó de verdad, van a proseguir el llamamiento santo para llegar a la vida celestial, en base a la obediencia, vas a decir, de los mandatos que Dios ha estipulado en su palabra, sujeto al Señor Jesucristo como su cabeza y como
como su rey, que Dios le ha prescrito en su palabra, termina siendo la confesión. Entonces es importante que podamos entender esto. El creyente que ha hecho perfectamente, ha sido perfectamente santo en esta vida, amados, perfectamente santo en esta vida no, porque si no tendríamos que estar en el cielo. Pero tenemos la esperanza de que algún día sí estaremos así. Ahora, pregunta número 6, sin textos bíblicos. ¿Cómo se manifiesta la santificación en la vida del creyente? O sea, ¿cómo sucede esto en la vida del creyente? Y la respuesta es la siguiente. Escuche, amado, ¿le pasa esto a usted? Escuche. ¿Cómo se manifiesta la santificación en la vida del creyente? Y la respuesta es esta. El creyente odia y huye cada vez más del pecado y comienza a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en buenas obras. Entonces, si usted dice que es salvo, por eso muchos se burlan incluso de nosotros diciendo, estos son los salvos siempre salvos. No, amado, nosotros creemos que sí hay escogidos de verdad y una persona que ha sido salva y ha sido justificada también va a ser santificada, ¿sí? Porque aquello que llamó también justificó y también lo santificó. Y para eso, para glorificarlo, tiene que empezar un proceso de santificación. Porque ninguna cosa inmunda entrará al cielo. Entonces Dios no tiene ninguna comunión. Vas a decir, que para qué quisiera, si usted no puede estar ya apartándose de este mundo. El domingo tengo que hablar de la iglesia, de la eclesiología, que se ha sido conformado ahora por gentiles y judíos. Y los ha unido todos en Jesucristo para formar, entonces se apartan del mundo que vamos a decir, de qué los salvó el Señor si de verdad siguen las mismas cosas de antes. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo de verdad que el poder del Señor de verdad se ha manifestado en mí, que soy un verdadero creyente? ¿Cómo puedo saber si me estoy santificando? Amado, hago esta pregunta. Yo dejé de practicar ciertos pecados, dicen algunos, me acuerdo como decía John Owen, en la parte, pero John Owen dice, no basta eso. ¿Qué es una marca de verdaderamente de la santidad? Es que odia el pecado, no que lo dejó, lo odia, de verdad, tiene que odiar el pecado como Dios aborrece el pecado. Entonces, ese es un síntoma, podríamos decir, que la santificación, porque eso es lo que llevó a Cristo a la cruz, por nosotros, a morir. Odia. ¿Y qué más debo hacer? Bueno, amado, usted dirá, bueno, ¿cómo podemos hacer para pecar? Mira, amado, nosotros la carne es débil, lamentablemente. Usted no puede meterse. Yo he escuchado, perdón que se lo diga, pero he visto cosas, perdón que le voy a decir, tontas. Una vez vi, no sé si vi, no lo vi, creo que ni siquiera lo vi. Vi que unos ministros, unos hermanos, para todos se han metido, perdón que le hacía un prostíbulo, a querer predicar. Me pareció algo tan tonto, perdón que lo diga. Amados, usted no puede meterse en ciertos lugares sin pensando que no se va a quemar. Usted no puede sentarse si está tomando con gente que toma diciendo que no, amados, usted todavía es débil en esa área, en la carne, no puede. El espíritu puede estar pronto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer como José. Fíjese que José era un joven aparentemente atractivo y trataría a las mujeres. Pero dice que José huyó. Entonces tiene que vivir. Usted no está mandado a meterse a ciertos lugares así porque de verdad a usted si no tiene ese pecado, vamos a decir una persona que no tiene vicio de tomar. Yo me puedo sentar con una persona que toma que de verdad no me gusta, sino que me hace mal. Todo lo incluso el cigarro me hace mal. O sea, si prende así no me... Pero hay personas que si se sienta con una persona que fuma, es muy posible que de verdad hasta el humo le pueda hacer mal. Hay personas Tentador. no solo eso, que hay personas que hasta fuman, queriendo guardar eso, fuman hasta el humo que tira el otro, porque así como se sienten como que algo es algo. Y sí, es verdad, el vicio es asqueroso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero, odiar el pecado. Otra cosa, apartarme de las personas, amado. Tiene que orar, tiene que hacer algo usted. Lo que sea. Si usted le hace mal ver películas malas, saque el cable, saque esa que empieza con la N,
y la F, sáquelo. Si usted va a ver que esas cosas le hacen perder el tiempo, o lo que sea, tiene que obrar usted en esas cosas. Apártese si en lo que sea, amistades que le hacen perder el tiempo, juegos que lo distraen, de verdad, porque eso es santificarse. Santificarse es, no sé si conoce la palabra santificarse. Santificar es cuando Dios apartaba una persona, un instrumento, un lugar y lo aparta para Él. Eso es santificar, es apartar. Usted se tiene que apartar de esas cosas. Entonces, tiene que hacer, debo por lo menos estos dos principios bíblicos se lo tiene que llevar en el día de hoy. Odiar el pecado y apartarme de ciertas cosas que me pueden llegar a hacer mal a mí. No pasar por ciertos lugares. eh, lo que sea que usted que cree que puede llegar a ser débil, no se crea al valiente. No crea que va a pasar ahí como esa persona que pasan caminando sobre hindú por los vidrios y no se cortan. No, amado. Por eso dijo el Señor apartarse, no contaminarse. ¿Por qué le dijo a Israel no vayan con ese pueblo? Oiga, ustedes están poderosos y entren. Y no, dijo, no se aparten. Israel se metió, ¿qué pasó? Fornicó con las mujeres, empezaron a hablar como Lot. Y hasta le dijo, hermano, le dijo, brother, ¿cómo anda? Toma mis hijas ya, le dijo Lot. Porque empezás a hablar, te metes con ellos, vivís en la casa de ellos y ya de a poco te empiezan a contaminar. Porque yo me voy a mantener, pero si estás solo es un poco difícil. Entonces, amado, apartarse de ellos. Vamos ahora por la pregunta número 7. ¿Qué son las buenas obras? O sea, ¿qué son las buenas obras? Y la respuesta es la siguiente. Son aquellas que proceden de una fe verdadera. Son hechas de acuerdo con la ley de Dios y son dirigidas para su gloria. Nos da un texto bíblico, lo leo de nuevo. ¿Qué son las buenas obras? Son aquellas que proceden de una fe verdadera, son hechas de acuerdo con la ley de Dios y son dirigidas para su gloria. Y nos da, por favor, si me puedes leer, Romanos capítulo 14, versículo número 23. 14:23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está. Entonces estas buenas obras tienen que proceder de una fe verdadera. Yo no puedo dejar de hacer algo y apartarme de algo si de verdad no lo creo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo debo entender, la fe tiene que debe estar centrada en la palabra verdadera, y de acuerdo con la ley de Dios. Y todo esto debe glorificarlo a Dios. Hay personas que ciertas personas le dicen que no hagan, vamos a decir, póngase vestido largo, no se ponga aro, no se pinte, no haga esto, siéntese de aquel lado, los hombres y las mujeres de acá. Y ciertas reglas como eso que van a santificar, amado. No, las buenas obras, la santificación, deben venir de una fe verdadera centrada en la palabra de Dios, no por reglas humanas o cosas que si usted cree que usted puede lavar todo lo que quiera el vaso por fuera y quedar brillante, pero si usted no agarró, es como yo tomo mate, esto que tengo acá. Yo puedo limpiar todo mi mate por fuera. Bueno, si usted no me entiende, el pocillo para tomar café. Lo limpia por fuera y no limpió por dentro. No le va a servir de nada que usted se vaya, cante, que vista bien, sea éticamente moral por fuera. Así cuando después, como dije a Spurgeon, un santo en la iglesia, un demonio en su casa, decía. No, amado, no sirve de nada. Entonces la fe verdadera, o sea, es lo que vamos a decir, esta fe verdadera debe estar de acuerdo con la palabra y yo debo creer, si ve ese ejemplo que leyó bueno, el texto que leyó la hermana, de quejar de comer, de verdad, yo de verdad debo tener conciencia, en ese ejemplo, en otro que aparecía, cuando yo dejo de hacer algo, en mi fe me aparto por algo, incluso para no lastimar la conciencia o de mi hermano o de algo, es porque de verdad lo creo, no es que lo hago así, bueno, porque... No, ningún acto que escúcheme, porque se está alargando esto. Ningún acto que usted crea que haga lo va a hacer más apto y más apto para estar en la presencia de Cristo. No sé si puede entender. Ninguna obra que usted haga lo va a hacer más santo. Solamente las obras que usted hace son un resultado nada más de su naturaleza que Dios le ha impartido, porque Dios es un Dios santo. Entonces es importante que pueda entender eso.
Pregunta número 8. ¿Los cristianos deben hacer buenas obras? Y la respuesta es claro, ciertamente, porque las buenas obras son el propósito de su salvación. Dios será glorificado en él y sin santidad es imposible ver al Señor. Nos da Mateo capítulo 5, versículo 16, si puedes leer por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es así, amado, las buenas obras. Escuche, ya ahora lees Hebreo, que es un poquito fácil, pero escuchen. Mateo, cuando así alumbre vuestra luz o las vuestras obras. Lamentablemente, cuando vemos las buenas obras, el hombre quiere que lo Alaben o lo glorifiquen a él. ver. Pero, amado, escuche, las buenas obras no son para que nos miren a nosotros. Todo lo que hacemos, incluso si lo pudiera hacer hasta en secreto, sería muy bueno. Lamentablemente el hombre quiere hacer cosas para que lo vean, amado. Hablar de ellas, publicar y cosas así. Entonces todas esas cosas se deben hacer para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Entonces es importante que podamos hacer. Escuche, amado. Cuando usted hace una buena obra, no me diga que quiere que todos se enteren. Pero usted cuando comete un pecado, estoy seguro que no quiere que nadie se entere, ¿no? Entonces no sea hipócrita así. Porque de verdad cuando hace algo malo, lo oculta. Pero cuando hace algo bueno y le tiene que dar la gloria a Dios, usted lo quiere para usted. Y no es así. Cuando hace algo bueno es porque la gente tiene que ver que eso proviene de Dios y darle gloria a Dios, amado. No se olvide de eso. Sí. Y Hebreo capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amado, ese es el texto, podríamos decir de acá. Sin la santidad nadie. Mire, yo lo he escuchado infinidad de veces esto. Denme un segundito, no me voy a parar mucho, pero yo lo he escuchado infinidad de veces decir, sin santidad nadie verá a Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Y amado, y es que es verdad, sin santidad nadie verá a Dios. Pero esa santidad no se logra por medio de méritos humanos, que yo debo hacer esto o aquello, o si doy dinero, o si me porto bien. No, es imposible. No es por un buen comportamiento, es por la obra del Señor Jesucristo y esa obra meritoria que nos da a nosotros y su poder, su espíritu, que nos ha regenerado y nos ha dado vida, y ese mismo espíritu es que opera dentro de nosotros apartándonos de este mundo, ¿sí? Pero si usted no está viviendo conforme a eso, entonces de verdad nadie le podrá ver al Señor, porque de verdad es un Dios santo. Entonces es importante que pueda entender, ¿está pasando eso dentro de usted? Vamos con la última, para ir cerrando. Pregunta número 9 y cerramos con esto. ¿Cuál es la relación entre santificación, escuche, y preservación? Qué buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Aquellos que Dios santifica son preservados por Él en santidad hasta su salvación final. Y nos da el texto, por favor, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, si puedes leer. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora, por favor, el textazo, podría yo decir, de la perseverancia de los santos, que creo que es 1 Pedro 1:5, si podés leerlo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué buen texto. Escucha, amado, a mí no me da tiempo de hablar, pero denme un segundo. Si no me equivoco, en nuestra confesión, denme un segundito. Yo no me acuerdo en qué parte está, pero está la perseverancia de los santos, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo en qué parte de esta confesión está, creo que está al final. Pero ese es el texto, ¿lo cerraste de 1 Pedro o no? No, ahí lo tengo. Por favor, me dejaste ahí, yo lo agarro. Ay, no sé de qué parte está de la perseverancia de los santos. 17. ¿Estás seguro? Sí. Gracias. Tenía confesión ahí. Bueno, ahí está. Amado, en esta parte de la confesión habla de la perseverancia de los santos, aquellos que de verdad Dios ha
ha aceptado en Jesucristo y han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, fíjese, santificado, y le ha dado esa fe preciosa. Fíjese, no van a caer nunca y definitivamente de este estado de gracia, sino que Dios va a hacer que persevere hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. ¿Mm? Y ese texto es uno de los textos, escuche que a mí me gusta, si me prestas tu Biblia, por favor, porque no es el tiempo de hablar de la perseverancia. Pero este texto lo define. Escuche, somos santificados, amados, pero quiero que entiendan algo. Somos guardados. ¿Sabe que la palabra, no me acuerdo con la palabra en el griego, la palabra guardado es como algo militar que rodea y guarda? Que el Señor dice, mío, dice el Señor. Él le puso guarda, tiene protección, tiene un vallado. El Señor acampa alrededor de los suyos, aunque usted no lo crea. Pero yo me santifico. No, amado, ¿sabe por qué se santifica? Si el Señor quisiera correr la cerquita, le puedo asegurar que entrarían muchos. Y usted se ensuciaría enseguida. Las cosas que usted está haciendo así es porque Dios le protege. Pero si Dios corre la cerca, le puedo asegurar que entraría el enemigo. Y usted no podría hacer muchas de las cosas que para el Señor tranquilo. Entonces, somos guardados ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, ¿sí? Para alcanzar la salvación que está preservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, amados, ni siquiera de la santificación se puede gloriar, porque ese querer y hacer, Él lo pone por su propia voluntad, y la responsabilidad, por supuesto, nuestra, como dice Filipenses, es de verdad perseverar, de verdad guardar una salvación tan grande que se nos ha dado. Pero hay una relación, sí, entre la santificación y la preservación. Es que Dios nos santifica también, pero dice, santifícalo, Señor, por tu palabra. Y es así, por la palabra. Pero ¿quién es el lobo? La palabra es el Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que Él también está intercediendo, está orando, su Santo Espíritu, y nos está guardando. Y Él nos está preservando Él. ¿Hasta qué, amados? Hasta que por fin podamos llegar incluso a esa carrera. Él nos viene guardando, Él nos viene cuidando. Es como que nunca vio a Job ahí que estaba Satanás alrededor y dijo, porque tú lo guardas. Pero permíteme, ¿usted se imagina si el Señor le permitiera al enemigo, a muchos de nosotros que se creen súper poderosos, qué pasaría si el Señor le permitiera un poco? Amado, haría estrago. Entonces nosotros somos guardados y preservados. Entonces todas las cosas que hagamos siempre son para la gloria de Él. No las quedemos en nada. Entonces cada cosa, incluso la santificación, que por supuesto es una responsabilidad de nosotros también, esa santificación, esa preservación, provienen también de Él, aunque nosotros somos responsables de esto. Nosotros no queremos santificación, un quietismo. Me quedo así, esperando que Dios haga algo, ¿sí? Pero entonces espero que se haya podido entender esto y estoy muy contento con estos estudios. Ya vamos llegando casi al final, amados. Y nos vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere. Y ya vamos a entrar. Tengo que ver de verdad en qué posición voy a tocar, porque me toca hablar de eclesiología. Pero me cuido mucho, amado, porque los catecismos, alguna cosa en el gobierno eclesiástico difieren, por supuesto. Porque nuestro gobierno eclesiástico, vamos a decir, aunque este catecismo es reformado, nosotros también somos reformados, porque tenemos una posición federalismo 1689. Y era un poco lo que yo tengo que hablar el domingo, que tengo que hablar un poco justo de la iglesia, en el sermón de la eclesiología. Y difiere un poco, vamos a decir, tengo que ver del gobierno eclesiástico y otras cosas. Entonces, ¿qué hubo la diferencia? Es mucha alguna diferencia, algunos gobiernos, para que puedan entenderlo, lo voy a chequear, ya lo anticipo, porque igual lo voy a decir, porque algunos gobiernos eclesiásticos creen que la iglesia es vamos a decir, una iglesia es alguien que está la iglesia está conformada, podríamos decir, por personas de todo el mundo que profesan fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero es una iglesia mixta, ejemplo. Hay salvo y no salvo, y no es así, amados. La iglesia está conformada por solamente salvos. Los demás pueden ser amigos que escuchan. La iglesia invisible. Eso dicen algunos.
Esas palabras, eso diría, bueno, quiero decir los nombres. Un Pablo Bautista. Él dice que hay iglesia invisible y no invisible, y este es un tema muy delicado de tocar, porque es un tema muy delicado de decir invisible y no invisible, porque él lo puede traer adentro de una iglesia como esta. Acá hay iglesia invisible e invisible, no sabemos quién son. Entonces todos forman parte de la iglesia, no es así. En el nuevo pacto solamente son... ¿Qué pasó? ¿Solamente son qué? Los que han sido regenerados. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver lo que vamos a ver de eclesiología, estoy avisando. Sí, un Adelantaste poquitito. bastante. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, el domingo nos va a tocar hablar un poco de Qué esto, bueno. el tema, no sé todavía si va a salir, estamos hablando un poquito entre mesa, pero es muy posible que se llame como el libro, los dos libros, tengo dos tomos del libro de un autor viejísimo del año 300 y pico, que era Agustín de Hipona, que es muy posible, todavía no sabemos, pero capaz que le ponga la ciudad de Dios. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Qué bueno. Gracias, pastor, por los estudios buenísimos. Bueno, gloria a Dios.